La Ciudad de México despertaba lentamente con el suave murmullo de la vida urbana. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las ventanas, iluminando la habitación de Tomás, un joven de 20 años que había crecido bajo la sombra de una ausencia que siempre lo había perseguido, su madre. Desde que tenía uso de razón, había sentido un vacío en su corazón, una pregunta sin respuesta que se repetía en su mente: ¿dónde estaba ella? ¿Por qué lo había dejado? La mañana de aquel día, Tomás se despertó empapado en sudor, el eco de un susurro familiar aún resonando en su mente. Había soñado con su madre nuevamente. En el sueño, ella lo miraba con ternura, sus ojos reflejaban amor y tristeza al mismo tiempo. Pero como siempre, cuando intentaba acercarse, la imagen se desvanecía, dejándolo solo con su anhelo y una profunda sensación de pérdida. Se sentó en la cama, frotándose los ojos, tratando de aferrarse a los fragmentos del sueño que se deslizaban de su memoria. Mientras se preparaba para el día, su mente seguía vagando por los recuerdos de esos sueños. Cada noche, sus sueños lo transportaban a un mundo donde su madre no era solo una figura ausente, sino una mujer llena de vida, con pasiones y luchas. A menudo, la veía en lugares que nunca había conocido, hablando con fervor y determinación. Sin embargo, al despertar, la realidad se hacía más pesada que nunca. Su madre había estado ausente durante toda su vida, y cada día sin ella era un recordatorio de lo que le faltaba. Con un suspiro profundo, se levantó de la cama y miró por la ventana. La ciudad estaba despierta, llena de ruido y movimiento. Decidió que no podía seguir así, atrapado en la tristeza de su búsqueda. Era el momento de actuar, de encontrar respuestas. Se vistió rápidamente, sintiendo que cada prenda lo armaba con la determinación que necesitaba. Al salir a la calle, el bullicio del mercado cercano le dio la bienvenida. El aire estaba impregnado de aromas a tamales y café recién hecho. Mientras caminaba entre los puestos, sus ojos se detuvieron en un pequeño lugar que vendía libros antiguos. Había algo mágico en ese mercado, donde los objetos perdidos contaban historias, y quizás, en algún rincón de esos libros, encontraría una pista sobre su madre. Se acercó al puesto y comenzó a hojear los libros. Uno en particular llamó su atención. La cubierta mostraba una imagen de una antigua ciudad mexicana, con un título que decía, Voces de la Resistencia. Sin pensarlo dos veces, lo tomó en sus manos y lo abrió. A medida que pasaba las páginas, se sumergió en relatos de personas que habían luchado por la justicia en México, y con cada historia, sentía que el hilo que lo conectaba a su madre se hacía más fuerte. La historia de una mujer llamada Elena le impactó especialmente. Elena había sido una líder en su comunidad, luchando por los derechos de los campesinos durante un tiempo de opresión. Tomás no pudo evitar sentir que había un paralelismo entre ella y su madre. Mientras leía, una idea comenzó a tomar forma en su mente: ¿y si su madre también había sido parte de un movimiento similar? ¿Y si había luchado por algo más grande que ella misma? La curiosidad se transformó en determinación. Tomás decidió que debía descubrir más sobre esas luchas. Cerró el libro y se dirigió a la plaza central, donde había visto a su madre en sus sueños. Tal vez allí encontraría más respuestas. A medida que se acercaba a la plaza, el corazón le latía con fuerza, y la emoción se mezclaba con la ansiedad. La plaza estaba llena de vida. Gente paseaba, niños corrían y el aroma de la comida callejera lo envolvía. Tomás se detuvo un momento para observar a su alrededor, buscando alguna señal, algo que lo guiara. Sin embargo, la plaza parecía ser solo un lugar de recuerdos, un eco de su pasado que no lograba alcanzar. De repente, se acercó a un grupo de personas que discutían animadamente. Eran jóvenes activistas que hablaban sobre la injusticia social y la necesidad de movilizarse. Tomás, sintiéndose impulsado, se acercó a ellos y comenzó a escuchar. Cada palabra resonaba en su interior, y sintió que había encontrado un lugar al que pertenecía. La lucha que compartían le recordaba a su madre, a la pasión que había sentido en sus sueños. Mientras escuchaba, se dio cuenta de que debía hablar. Su voz temblaba al principio, pero luego se hizo más firme.
Compartió su historia, su búsqueda y su deseo de encontrar a su madre. Las miradas de los demás se volvieron solidarias, y uno de ellos, una mujer llamada Valeria, se acercó a él. ¿Tu madre era parte de las protestas hace años?, preguntó Valeria, su voz llena de interés. Tomás sintió que el mundo se detenía por un momento. Asintió lentamente, con la esperanza llenando su pecho. Sí, creo que sí. He estado soñando con ella, y cada vez que lo hago, siento que está tratando de decirme algo. Valeria sonrió con complicidad, como si entendiera la profundidad de sus palabras. Ella le habló de las luchas pasadas y cómo muchas mujeres habían estado al frente, luchando por la justicia en tiempos oscuros. A medida que hablaban, Tomás se sintió más conectado a su madre que nunca. Con cada palabra, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La lucha de su madre era parte de una historia más grande, una historia de resistencia que seguía viva en el presente. La determinación se apoderó de él. Ya no era solo un joven perdido buscando a su madre, ahora era un hijo en busca de su legado. Gancho, con un nuevo sentido de propósito, Tomás decidió unirse a Valeria y al grupo de activistas. La búsqueda de su madre se había transformado en una búsqueda de su propia identidad y de la lucha por la justicia que resonaba a lo largo de la historia de su familia. El sol brillaba intensamente en la Ciudad de México, y Tomás se sentía renovado tras su encuentro con Valeria y el grupo de activistas. Esa mañana, mientras el bullicio de la ciudad lo envolvía, un nuevo sentido de propósito latía en su interior. Sabía que no solo estaba buscando a su madre, sino que estaba tomando parte activa en una lucha que había comenzado mucho antes de que él naciera. Tomás se dirigió al centro comunitario donde se reunían los activistas. Al llegar, el ambiente era vibrante y jóvenes de todas partes de la ciudad compartían ideas y experiencias, todos unidos por la causa de la justicia social. Se sintió como si finalmente hubiera encontrado un hogar, un lugar donde su voz importaba y su historia se entrelazaba con la de otros. Durante la reunión, Valeria le presentó a varios miembros del grupo. Entre ellos estaba Miguel, un chico de su edad con una sonrisa cálida y un espíritu incansable. Miguel compartía su pasión por la justicia y le habló sobre las luchas que habían enfrentado en el pasado. Tomás se sintió inspirado por sus palabras y decidió que debía involucrarse más en las actividades del grupo. A medida que las semanas pasaban, Tomás asistía a todas las reuniones y se sumaba a las campañas de sensibilización. Aprendió sobre los problemas que enfrentaban las comunidades en su país, la corrupción, la desigualdad, la explotación de los recursos naturales. Cada historia que escuchaba resonaba con sus propios sentimientos de pérdida y abandono. La conexión entre su madre y la lucha por la justicia se hacía más clara. Una tarde, mientras trabajaban en una campaña para recolectar firmas en la plaza, Tomás tuvo un sueño particularmente vívido. En él, vio a su madre en la misma plaza donde estaba trabajando, de pie sobre un pequeño escenario, rodeada de gente que la escuchaba atentamente. Ella hablaba con pasión sobre la importancia de luchar por los derechos de los más necesitados, y Tomás podía sentir la energía de la multitud, vibrante y esperanzadora. Cuando despertó, su corazón latía con fuerza. Sabía que debía hacer algo más. Decidió que tenía que encontrar más información sobre su madre y su historia. Tomás volvió al centro comunitario y se acercó a Valeria. Creo que es hora de que investiguemos más sobre mi madre y su pasado. Hay algo en estos sueños que no puedo ignorar, le dijo con determinación. Valeria lo miró con una mezcla de admiración y comprensión. Ella también había sentido la conexión que Tomás tenía con su madre, y sabía que esta búsqueda era importante para él. Tienes razón, Tomás. Tu madre fue una luchadora. Quizá podamos encontrar algunos documentos antiguos o hablar con personas que la conocieron, respondió Valeria, entusiasmada por la idea. La búsqueda comenzó. Valeria y Tomás pasaron horas en archivos históricos y bibliotecas, buscando cualquier referencia que pudiera ayudarle. Entre documentos amarillos y fotografías descoloridas, Tomás sintió que cada pista que encontraban lo acercaba más a su madre.
descubrieron que había sido parte de una organización de derechos humanos que había enfrentado un gran desafío durante una época de represión. En su investigación, encontraron un antiguo periódico que contenía un artículo sobre una protesta en la que su madre había sido una de las oradoras principales. El artículo describía cómo había movilizado a la comunidad para exigir justicia y cómo había sido arrestada por ello. Las palabras de la periodista retrataban a su madre como una heroína, una mujer valiente que no temía enfrentarse a las autoridades. Tomás sintió que su pecho se llenaba de orgullo, su madre había sido una guerrera. Sin embargo, también hubo una parte de la historia que lo dejó preocupado. Al final del artículo, mencionaba que su madre había desaparecido después de ser liberada de prisión, lo que le provocó un nudo en el estómago. ¿Qué le había sucedido? ¿Por qué nunca regresó? Las preguntas comenzaron a atormentarlo nuevamente, y a pesar del orgullo que sentía, la angustia se instaló en su corazón. A medida que la búsqueda continuaba, Tomás comenzó a formar lazos más profundos con Valeria y Miguel. Compartían sus sueños y esperanzas, y poco a poco, Tomás se dio cuenta de que la lucha por la justicia no era solo un acto individual, sino un esfuerzo colectivo. Cada uno tenía su propia historia, su propio dolor, pero juntos podían forjar un futuro diferente. Una noche, mientras se reunían en el centro comunitario, Tomás sintió que era el momento de abrirse sobre sus sentimientos. La atmósfera era cálida y acogedora, y a medida que hablaban, él sintió que la conexión entre ellos se profundizaba. «Sé que tengo que encontrar a mi madre», comenzó. «Pero a veces me siento perdido. Me pregunto si debería seguir buscando o si debería dejarla ir». Valeria lo miró con compasión. «Es natural sentirte así, Tomás. Tu madre tomó decisiones difíciles, y aunque eso te duele, lo que importa es lo que elijas hacer ahora. Su legado vive en ti, en tu deseo de luchar por la justicia». Miguel asintió, añadiendo, «Todos enfrentamos nuestras propias batallas. Pero lo que importa es que estamos aquí, juntos. Tu búsqueda es parte de nuestra lucha colectiva». Tomás sintió una oleada de gratitud. Sabía que no estaba solo en su búsqueda. Tenía amigos que lo apoyaban y que también luchaban por un mundo mejor. Esa conexión le dio fuerzas. No solo buscaba a su madre, sino que también se estaba encontrando a sí mismo en el proceso. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Tomás se sintió lleno de esperanza. La búsqueda de su madre lo había llevado a un camino inesperado, uno que lo unía a otras personas con sueños y luchas similares. Sabía que aún había mucho por descubrir, y la idea de encontrar respuestas se convirtió en un faro que iluminaba su camino. Gancho, al cerrar los ojos, se permitió soñar una vez más. Esta vez, esperaba que su madre lo guiara a través de los ecos de la memoria, hacia la verdad que tanto anhelaba descubrir. Con el amanecer llegó una nueva determinación a la vida de Tomás. Durante las semanas siguientes, se sumergió en su búsqueda por la verdad sobre su madre, guiado por los recuerdos de sus sueños y la inspiración de Valeria y Miguel. El peso de la historia que había descubierto sobre su madre lo motivaba a seguir adelante, y sentía que el tiempo era esencial. Esa mañana, Tomás decidió que había llegado el momento de buscar a Rosa, la mujer que había sido amiga de su madre y que podría ofrecerle respuestas sobre su pasado. Con el corazón acelerado, se dirigió al centro comunitario, donde había escuchado que Rosa a menudo participaba en actividades de organización y resistencia. Cuando llegó, el bullicio del lugar lo recibió. Gente venía y iba, compartiendo risas y palabras de aliento. Tomás se acercó a Valeria, que estaba organizando unos documentos en una mesa. ¿Sabes si Rosa está aquí hoy?, preguntó Tomás, con la esperanza brillando en sus ojos. Valeria levantó la vista y sonrió. Sí, debería estar en la sala de conferencias. Está preparando un taller sobre derechos humanos. Vamos, te llevaré. Ambos se dirigieron a la sala de conferencias, donde la atmósfera era eléctrica. Rosa estaba de pie frente a un grupo, hablando con una pasión que llenaba la habitación.
Tomás sintió que se le encogía el corazón al escucharla, su voz resonaba con la misma determinación que había escuchado en sus sueños. Cuando Rosa terminó de hablar, Valeria hizo una señal y se acercó a ella. Después de la presentación, Tomás tomó una respiración profunda y se presentó. Hola, Rosa. Soy Tomás, el hijo de tu amiga, la mujer que luchó por los derechos humanos. Rosa se giró, y sus ojos brillaron con sorpresa. Tomás, por supuesto. He escuchado mucho sobre ti. Te he visto en fotos con tu madre. Ella hablaba de ti con tanto amor. Las palabras de Rosa resonaron en su corazón. Sentía que el pasado lo abrazaba con fuerza. Tomás sabía que este era el momento que había estado esperando. He estado soñando con ella, y creo que hay cosas que necesito saber. ¿Podrías ayudarme? Rosa lo miró con comprensión. Tu madre fue una luchadora, Tomás. Su legado vive en ti. Pero hay muchas cosas que sucedieron, y no siempre son fáciles de recordar. Ambos se sentaron en una mesa apartada, rodeados de documentos y folletos. Rosa comenzó a contarle sobre la vida de su madre, sobre cómo había sido una de las voces más influyentes en la comunidad. Le habló de las protestas en las que había participado y de cómo había inspirado a otros a unirse a la lucha por la justicia social. A medida que Rosa compartía historias, Tomás sentía que cada palabra lo acercaba más a su madre. Rosa recordó un evento en el que su madre había enfrentado a un funcionario corrupto, desafiándolo públicamente. Era una historia que Tomás había escuchado en sus sueños, y se dio cuenta de que su madre había sido una figura clave en la lucha por los derechos de su comunidad. Ella siempre decía que la justicia no era solo una palabra, sino una forma de vida. Dijo Rosa, con un brillo de orgullo en sus ojos. Nunca se detuvo, a pesar de los obstáculos que enfrentó. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Tomás también notó la tristeza en la voz de Rosa. Al parecer, su madre no solo había sido una líder, sino también una persona que había tomado decisiones difíciles para proteger a su hijo. Después de que tu madre fue arrestada, hubo un periodo muy complicado. Se le advirtió que su vida corría peligro. Para protegerte, tuvo que tomar la decisión de dejarte con una familia adoptiva, dijo Rosa, con un tono de pesar. Tomás sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Rosa confirmaban sus peores temores. Su madre había hecho todo lo posible por él, pero eso también significaba que había vivido con el dolor de tener que abandonarlo. Se sintió abrumado por la mezcla de emociones, orgullo por la valentía de su madre, pero también tristeza por su sacrificio. ¿Y dónde está ahora? ¿La has visto?, preguntó Tomás, con la esperanza chispeando en su voz. Rosa bajó la mirada. Lo último que supe fue que se había mudado a una ciudad cercana, pero la verdad es que ha estado en la sombra. Su lucha la ha dejado marcada, y después de que la amenazaron, se alejó de todo. Tomás sintió que el mundo se le venía abajo. Había pasado años buscando a su madre, y ahora sabía que estaba tan cerca y, sin embargo, tan lejos. Pero al mismo tiempo, había algo en su corazón que le decía que no podía rendirse. ¿Crees que hay alguna forma de encontrarla?, preguntó, su voz temblando de emoción. Rosa sonrió con tristeza. Es posible. Hay formas de rastrear registros y buscar en comunidades cercanas. Pero ten cuidado, Tomás. No es solo una búsqueda personal, su vida podría estar en riesgo. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. La realidad de la situación lo golpeó. No solo estaba buscando a su madre, también estaba entrando en un mundo peligroso, un mundo en el que la lucha por la justicia tenía consecuencias. Pero había tomado una decisión: encontraría a su madre y la ayudaría en su lucha. Después de su encuentro con Rosa, Tomás regresó a casa con una nueva sensación de propósito. La búsqueda de su madre se había convertido en una búsqueda de justicia, y no iba a dejar que el miedo lo detuviera. Se sentó en su escritorio y comenzó a anotar todo lo que había aprendido. Sabía que cada detalle contaba, que cada pista podía ser crucial en su búsqueda.
Esa noche, mientras se preparaba para dormir, la fatiga lo abrumó. Sin embargo, antes de cerrar los ojos, se permitió reflexionar sobre todo lo que había aprendido. La historia de su madre, la lucha por la justicia y el amor que había sentido incluso en su ausencia, todo se entrelazaba en su mente. Gancho, mientras se sumergía en el sueño, Tomás sintió que las imágenes comenzaban a cobrar vida nuevamente. Esperaba que, en su próximo sueño, su madre lo guiara hacia el camino que debía seguir, llevándolo a la verdad que tanto anhelaba descubrir. Vos Edís. La mañana siguiente, Tomás despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. La revelación de Rosa sobre su madre lo había dejado reflexionando toda la noche. La búsqueda de su madre ahora tenía un propósito más grande, no solo la anhelaba por el amor que había perdido, sino que deseaba comprender su lucha y su legado. Sabía que cada día era crucial y que tenía que actuar rápidamente. Se levantó de la cama y se preparó para el día. Mientras se vestía, sus pensamientos regresaron a Rosa y a las historias que había compartido. La valentía de su madre resonaba en su mente, y Tomás se sintió más motivado que nunca. Tenía que encontrarla, y sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba la ayuda de Rosa y de su comunidad. Tomás se dirigió al centro comunitario, donde se reunía el grupo de activistas. El ambiente estaba lleno de energía, y los rostros de las personas que lo rodeaban reflejaban un compromiso genuino con la causa. Al entrar, Valeria lo saludó con una sonrisa. «Tomás, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó, su entusiasmo era contagioso. «Estoy listo para hacer algo significativo», respondió Tomás, sintiendo que la determinación crecía en su interior. «Quiero encontrar a mi madre». Valeria asintió, su expresión se tornó seria. «Eso es un gran paso. ¿Has hablado más con Rosa?». Tomás asintió, sintiendo la emoción burbujear en su pecho. «Sí, y me ha dado algunas pistas. Creo que necesitamos reunir más información sobre su paradero». Valeria sonrió, reconociendo la importancia de su misión. «Podemos ayudar. Conozco a algunos amigos que pueden ayudarnos a investigar. Si hay registros o pistas sobre su vida, podemos encontrarlos juntos». Esa idea lo llenó de esperanza. Con Valeria a su lado, se sentía más fuerte y decidido. Juntos, comenzaron a reunir un pequeño grupo de activistas dispuestos a ayudar. Con cada reunión, la comunidad se unía más, y el propósito de Tomás se expandía. No solo buscaba a su madre, sino que se había convertido en parte de un movimiento más grande. La semana pasó rápidamente mientras el grupo se organizaba. Hicieron un plan para investigar los registros de personas desaparecidas y buscar información en comunidades cercanas donde su madre había estado activa. A medida que avanzaban, Tomás se dio cuenta de que no solo estaba buscando respuestas para él, sino que estaba ayudando a otros a encontrar sus propias verdades. Una noche, mientras trabajaban en la biblioteca local, Valeria se acercó a Tomás. «¿Qué tal si le contamos a Rosa sobre nuestros avances? Ella ha sido una parte importante de esto y merece saber cómo estamos progresando». Tomás se sintió emocionado por la idea. Rosa había sido un faro de esperanza en su búsqueda, y compartir sus logros con ella sería significativo. Al día siguiente, se dirigieron a la casa de Rosa, llevando consigo un informe sobre lo que habían encontrado hasta ahora. Cuando llegaron, Rosa los recibió con una sonrisa cálida. «Qué bueno verlos. ¿Cómo va la investigación?». Tomás sintió que su corazón latía con fuerza al compartir los detalles de su búsqueda. «Hemos estado trabajando en algunas pistas, y creemos que podríamos encontrar más información sobre mi madre. Queríamos que lo supieras porque has sido fundamental en este proceso». Rosa escuchó atentamente, su expresión se tornó seria a medida que Tomás compartía sus hallazgos. «Estoy muy orgullosa de ustedes. Lo que están haciendo es importante, no solo para ti, Tomás, sino para todos los que han luchado por justicia». La conversación fluyó, y juntos revisaron los documentos que habían recopilado. Rosa se sintió emocionada al ver el compromiso de los jóvenes.
compartió recuerdos de su madre y de las dificultades que había enfrentado en su lucha. La conexión entre ellos se hacía más fuerte, y Tomás sentía que, finalmente, estaba descubriendo la esencia de su madre a través de los relatos de Rosa. Sin embargo, la conversación también trajo a la superficie viejos miedos. Rosa les advirtió sobre los peligros que enfrentaban al buscar información sobre personas desaparecidas. La verdad puede ser peligrosa, y hay quienes no quieren que se hable de esto. Deben tener cuidado. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Rosa lo hicieron reflexionar sobre el riesgo que estaba dispuesto a asumir. La búsqueda de su madre no solo era una búsqueda personal, sino también una lucha por la justicia que podía tener repercusiones. A pesar del miedo, su determinación se mantuvo firme. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Tomás reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Su madre había sido una luchadora, y él sentía que la lucha por la verdad era ahora su responsabilidad. Cerró los ojos y, en sus sueños, vio a su madre de nuevo. Ella estaba de pie en la plaza, rodeada de personas que la admiraban y respetaban. Su rostro reflejaba fuerza y valentía, y Tomás supo que debía honrar ese legado. Al despertar, Tomás se sintió renovado. La búsqueda no iba a ser fácil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo todo. Se reunió con Valeria y Miguel para discutir sus próximos pasos. A medida que el grupo se preparaba para salir, una sensación de unidad llenó el aire. Estaban todos en esto juntos, y eso les daba fuerzas. Gancho, mientras se dirigían a la biblioteca para continuar su investigación, Tomás sintió que la historia de su madre estaba más viva que nunca. Había un camino por delante, y estaba decidido a recorrerlo, sin importar los obstáculos que pudieran surgir. Con el amanecer de un nuevo día, Tomás se despertó con una energía renovada. La búsqueda de su madre había tomado un rumbo inesperado, y cada vez se sentía más decidido a desentrañar la verdad que se escondía tras su pasado. La comunidad que lo rodeaba lo apoyaba, y esa unión le daba fuerzas para seguir adelante. Después de desayunar, se dirigió al centro comunitario donde el grupo se había reunido para discutir sus próximos pasos. Al llegar, encontró a Valeria y Miguel organizando un plan de acción. El ambiente estaba cargado de emoción, todos estaban ansiosos por conocer los últimos hallazgos. Tomás, llamó Valeria mientras lo veía entrar. Justo a tiempo. Hemos estado revisando los registros y encontramos algo interesante. Tomás sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Podría ser que finalmente hubieran encontrado una pista sobre su madre? Se acercó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué encontraron?, preguntó, apenas conteniendo la emoción. Valeria abrió una carpeta llena de documentos. Este es un registro de personas desaparecidas de hace unos años. Entre ellas, encontramos un nombre que puede ser el de tu madre. Se menciona en relación a un grupo que luchó por los derechos humanos. Tomás se inclinó hacia el documento, sus manos temblando ligeramente mientras leía el nombre. Era ella. Su madre estaba mencionada en el registro, pero lo que más le impactó fue la fecha de su desaparición. Había sido justo después de una protesta significativa, un evento que había marcado un punto de inflexión en la lucha por la justicia en su comunidad. ¿Qué dice?, preguntó Miguel, observando con curiosidad. Habla sobre su activismo, de cómo organizó a la comunidad para protestar contra la corrupción local. Pero después de esa protesta, desapareció sin dejar rastro, respondió Tomás, la voz entrecortada por la emoción. El silencio se apoderó de la sala mientras todos procesaban la información. Tomás sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero también había una sombra de tristeza al pensar en lo que su madre había enfrentado. La valentía que había demostrado lo llenaba de admiración, pero también de preocupación. ¿Qué le había pasado realmente? Necesitamos saber más, dijo Valeria, rompiendo el silencio. No podemos quedarnos aquí sin entender la historia completa. Tomás, ¿estás listo para dar un paso más? Tomás asintió.
Sabía que debía arriesgarse si quería encontrar a su madre. Sí, estoy listo. Debemos investigar más sobre esa protesta y ver si hay alguien que recuerde lo que sucedió después. El grupo comenzó a hacer planes. Decidieron visitar la plaza donde había tenido lugar la protesta y hablar con los miembros de la comunidad que habían estado involucrados. Tomás sintió un hormigueo de nerviosismo en su estómago, pero también una emoción palpable. Estaba a punto de caminar por los mismos lugares que su madre había pisado, a conectarse con su historia de una manera que nunca había imaginado. A medida que se acercaban a la plaza, la ciudad cobraba vida a su alrededor. Las calles estaban llenas de actividad, el sonido de la gente conversando, el aroma de la comida callejera, y la vibrante energía que emanaba de la comunidad. Tomás sintió que cada paso lo acercaba a su madre, y la anticipación se mezclaba con la ansiedad. Al llegar a la plaza, se sintió abrumado. Era un lugar que había visto en sus sueños, lleno de memorias que parecían fluir a su alrededor. Se detuvo un momento para observar, sintiendo la historia en el aire. Aquí fue donde su madre había luchado, donde había alzado su voz en busca de justicia. El grupo comenzó a preguntar a las personas que estaban en la plaza sobre la protesta y si recordaban a su madre. Algunos se mostraron reacios a hablar, mientras que otros ofrecieron fragmentos de recuerdos. Tomás escuchaba atentamente, cada palabra resonando en su corazón. Finalmente, se acercaron a un anciano que vendía flores en un puesto. Su mirada era sabia y profunda, y Tomás sintió que podía confiar en él. «Disculpe, señor. Estamos buscando información sobre una protesta que ocurrió hace unos años. Mi madre estuvo involucrada». «Su nombre es Rosa», dijo Tomás, la voz temblando ligeramente. El anciano lo miró con atención, y luego una chispa de reconocimiento iluminó sus ojos. «Rosa. Sí, recuerdo a esa mujer. Tenía una pasión ardiente. Era una voz fuerte en nuestra comunidad. Pero después de esa protesta, hubo rumores de que la habían amenazado». Tomás sintió un nudo en el estómago. ¿Sabe qué le sucedió? El anciano suspiró, su expresión se tornó sombría. Los tiempos eran difíciles. Muchos de nosotros nos preocupábamos por su seguridad. Después de la protesta, desapareció. Pero su espíritu sigue vivo en quienes luchan por la justicia. Tomás sintió que la tristeza lo invadía. La valentía de su madre era evidente, pero también lo era el precio que había pagado. ¿Qué tipo de sacrificios había hecho? Sin embargo, a medida que hablaba con el anciano, una idea comenzó a germinar en su mente. ¿Cree que hay alguna manera de encontrar más información? Quizás otros la hayan visto o puedan saber más sobre su paradero, preguntó, sintiendo que no podía rendirse. El anciano asintió lentamente. Tal vez puedas hablar con algunos de los activistas que aún están en la lucha. Ellos pueden tener más respuestas. Ellos eran cercanos a ella. Con esa información, el grupo decidió que debían hablar con más activistas que habían estado en la misma lucha. La búsqueda de su madre se había vuelto un viaje en sí mismo, una exploración de la resistencia y la valentía. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Tomás sintió que el peso de la historia lo rodeaba. Había tanto que descubrir y tanto que aprender sobre su madre. Sin embargo, había una chispa de esperanza en su corazón, sabía que cada paso que daba lo acercaba más a ella. Gancho, mientras se sumergía en el sueño, esperó que su madre lo guiara nuevamente. Anhelaba respuestas, y sentía que, pronto, las piezas del rompecabezas se revelarían ante él, llevándolo más cerca de la verdad que tanto deseaba descubrir. El amanecer se filtraba por la ventana de la habitación de Tomás, trayendo consigo una sensación de urgencia. La búsqueda de su madre se había intensificado, y cada día sentía que se acercaba más a descubrir la verdad sobre su pasado. Después de hablar con el anciano en la plaza, su determinación se había renovado. Sabía que debía buscar a los activistas que habían estado en la lucha junto a su madre. Tomás se levantó de la cama con una sensación de propósito.
La investigación que había llevado a cabo junto a Valeria y Miguel había sido fundamental, pero ahora sentía que había llegado el momento de dar un gran paso. Decidió que debía organizar una reunión con el grupo de activistas que aún luchaban por la justicia. Su historia necesitaba ser escuchada, y creía que juntos podrían encontrar más información sobre su madre. Después de desayunar, se reunió con Valeria y Miguel en el centro comunitario. La atmósfera estaba llena de energía, todos estaban ansiosos por conocer los últimos hallazgos. Tomás tomó una respiración profunda y se dirigió al grupo. He hablado con un anciano en la plaza. Me dijo que hay otros activistas que conocían a mi madre y podrían ayudarnos. Creo que deberíamos organizarnos y hablar con ellos, explicó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Valeria y Miguel intercambiaron miradas, y la expresión en sus rostros reflejaba tanto la emoción como la preocupación. Sabían que el camino que estaban a punto de tomar no sería fácil. Eso suena como una gran idea, Tomás. Pero debemos estar preparados para lo que podamos encontrar. La verdad puede ser dolorosa, dijo Valeria, con un tono de seriedad. Tomás asintió, sintiendo el peso de sus palabras. La búsqueda de su madre se había convertido en una lucha por la verdad, y sabía que debía estar listo para enfrentar lo que viniera. La idea de encontrar a su madre era poderosa, pero también venía acompañada de la realidad de lo que había pasado. El grupo comenzó a organizarse. Se reunieron para planear la forma en que contactarían a los activistas y dónde podrían encontrarlos. Tras varias discusiones, decidieron que la mejor opción sería visitar un antiguo centro de derechos humanos en el corazón de la ciudad. Había sido un punto de encuentro para muchos activistas y podrían encontrar personas que habían conocido a su madre. Esa tarde, el grupo se dirigió al centro. Tomás sentía una mezcla de ansiedad y emoción. Mientras caminaban por las calles, los recuerdos de su madre lo acompañaban. Se imaginaba a ella participando en las mismas protestas, luchando por un futuro mejor. Cada paso que daba lo acercaba más a su legado. Al llegar al centro, el ambiente era vibrante. Había fotos en las paredes de personas que habían luchado por la justicia, y las historias de resistencia estaban escritas en cada rincón. Tomás sintió que estaba pisando un lugar sagrado, un sitio donde la lucha de su madre aún vivía. Se acercaron a la recepción y preguntaron por activistas que pudieran haber conocido a Rosa. La recepcionista, una mujer mayor con una mirada sabia, sonrió al ver su entusiasmo. Sí, hay algunas personas que han estado aquí desde el principio. Pueden estar en la sala de reuniones. Les diré que los envían Tomás y sus amigos, dijo, guiándolos hacia una puerta al fondo del pasillo. Tomás sintió que la tensión aumentaba a medida que se acercaban a la sala. Cuando entraron, un grupo de personas los miró con curiosidad. Algunos eran ancianos, otros más jóvenes, pero todos compartían una conexión con la lucha por la justicia. Hola, somos amigos de Rosa, su hijo Tomás ha estado buscando información sobre ella. Queremos saber más sobre su vida y su trabajo, dijo Valeria, tomando la iniciativa. Los rostros del grupo se iluminaron, y uno de los ancianos se levantó. Rosa fue una mujer valiente. Su voz resonaba en cada protesta. Siempre estuvo dispuesta a arriesgarlo todo por la causa. Tomás sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Cada palabra resonaba en su corazón. Sabía que su madre había sido una luchadora, pero escuchar las historias de aquellos que la conocieron lo conmovía profundamente. ¿Qué sucedió después de la última protesta?, preguntó Tomás, su voz entrecortada por la emoción. El anciano suspiró. Después de aquella protesta, hubo amenazas. Muchos de nosotros sentimos que ella estaba en peligro, pero Rosa nunca se detuvo. Ella era fuerte, pero también sabía que tenía que proteger a su hijo. Tomás sintió que el dolor lo invadía. La decisión de su madre de dejarlo había sido para protegerlo, y eso lo hacía admirarla aún más. Pero también sentía un vacío al pensar en todo lo que había perdido. ¿Saben si hay alguna manera de localizarla? ¿Tal vez alguien más la haya visto?
El grupo comenzó a intercambiar miradas. Una mujer mayor, con el cabello canoso y ojos llenos de sabiduría, se levantó. «Puedo ayudarte, Tomás. He mantenido contacto con algunos de los activistas que aún están luchando. Puede que sepan algo». El corazón de Tomás latía con fuerza. ¿Podría ser que finalmente estuviera a punto de encontrar a su madre? Cualquier información que puedan proporcionarme será invaluable. El grupo se comprometió a ayudarlo. Compartieron historias y recuerdos, y poco a poco, Tomás sintió que la historia de su madre cobraba vida ante sus ojos. La valentía, la pasión y el sacrificio que ella había hecho se hicieron tangibles, y eso lo llenaba de orgullo. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, también se sintió abrumado por el peso de la responsabilidad. La búsqueda de su madre no solo era una búsqueda personal, sino también una lucha que lo conectaba con su comunidad. Tenía que ser valiente, no solo por él mismo, sino por todos los que habían luchado junto a su madre. Después de la reunión, el grupo decidió que debían organizar un evento conmemorativo en honor a Rosa y a todos los activistas que habían perdido la vida en la lucha. Tomás sintió que era el momento perfecto para rendir homenaje a su madre y a todos los que habían luchado por la justicia. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Tomás reflexionó sobre todo lo que había aprendido. La lucha por la verdad y la justicia era un viaje que no había anticipado, pero que ahora sentía que debía continuar. La conexión con su madre se hacía más fuerte, y sabía que no estaba solo en su búsqueda. Había una comunidad dispuesta a apoyarlo, y eso le daba esperanza. Gancho, al cerrar los ojos, Tomás sintió que el viento traía consigo susurros del pasado. La búsqueda estaba lejos de terminar, y esperaba que, en su próximo sueño, su madre le diera la fuerza que necesitaba para seguir adelante y enfrentar los desafíos que se avecinaban. El día del evento conmemorativo llegó, y Tomás despertó con una mezcla de nerviosismo y emoción. Había pasado semanas organizando este momento, un homenaje a su madre y a todos los que habían luchado por la justicia. La plaza, el mismo lugar donde su madre había pronunciado discursos llenos de pasión, ahora se preparaba para ser el escenario de una celebración de su legado. Tomás se vistió con cuidado, eligiendo una camisa blanca que simbolizaba la paz y un pantalón oscuro. Al mirarse en el espejo, sintió que estaba a punto de enfrentar algo monumental, no solo por su madre, sino por todas las voces que habían sido silenciadas en la lucha. Con cada paso que daba hacia la plaza, el peso de la historia lo acompañaba. Al llegar, la plaza estaba llena de vida. Activistas, amigos y miembros de la comunidad se habían reunido, y la atmósfera vibraba con energía. Había pancartas con mensajes de justicia y libertad, y las sonrisas de la gente reflejaban un sentido de unidad. Tomás sintió que el amor y el apoyo de su comunidad lo rodeaban. Valeria y Miguel estaban a su lado, ayudando con los últimos preparativos. Valeria le dio una palmada en la espalda. «Estamos listos, Tomás. Tu madre estaría orgullosa de lo que has logrado». Tomás sonrió, aunque la ansiedad aún lo envolvía. «Espero que sí. Quiero que todos sepan quién fue Clemente». A medida que la gente comenzaba a reunirse, Tomás tomó el micrófono para dirigirse a la multitud. Sus manos temblaban ligeramente, pero una oleada de determinación lo invadió. Sabía que este era un momento crucial, no solo para él, sino para todos los que habían luchado junto a su madre. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó, su voz resonando con pasión. «Nos reunimos para honrar a mi madre, Rosa, y a todos los que lucharon por la justicia. Ella me enseñó que la verdad y la justicia son dignas de luchar, y hoy, celebramos su legado». Las palabras fluyeron de su corazón, y con cada frase, la multitud lo animaba. Compartió anécdotas sobre su madre, historias de valentía y resistencia que habían sido contadas por aquellos que la conocieron. Tomás se sintió conectado con su madre de una manera que nunca había experimentado antes. Era como si ella estuviera allí, a su lado, impulsándolo a seguir adelante. A medida que avanzaba su discurso, la atmósfera se tornó más intensa. La gente escuchaba con atención, y la conexión entre ellos se sentía palpable.
pero en el fondo de su mente, Tomás sabía que había un riesgo. La lucha por la justicia no estaba exenta de peligros, y los recuerdos de la represión a la que su madre había enfrentado lo perseguían. Al concluir su discurso, una ovación estalló en la plaza. Tomás sintió una oleada de emoción al ver a la comunidad unida en honor a su madre. Pero justo cuando se sintió más fuerte, un grupo de hombres apareció en la esquina de la plaza. Eran figuras familiares, hombres asociados con el grupo opresor que había amenazado a su madre años atrás. La tensión en el aire se intensificó. Tomás sintió un nudo en el estómago. Sabía que su madre había enfrentado a estos hombres, pero nunca había estado en una situación como esta. La multitud comenzó a murmurar, y algunos se alejaron, temerosos. «No dejaremos que nos silenciéis», gritó Valeria, alzando la voz. «Estamos aquí para luchar por la justicia y la verdad». Los hombres se acercaron, desafiantes. Uno de ellos, un líder que Tomás había visto en fotografías de protestas pasadas, se adelantó. Su mirada era fría, y Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué están haciendo aquí, manifestantes?», dijo el hombre con desdén. «No tienen nada que ganar al revivir viejos fantasmas». La multitud se unió en un grito de resistencia, y Tomás sintió que la rabia comenzaba a burbujear dentro de él. Había pasado demasiado tiempo buscando respuestas, y no podía dejar que el miedo lo detuviera ahora. «No estamos aquí para escondernos», respondió Tomás, su voz resonando con firmeza. «Estamos aquí para recordar a quienes han luchado por la justicia. Mi madre fue una guerrera, y no permitiré que sus sacrificios sean olvidados». Los hombres se rieron burlonamente, pero Tomás no retrocedió. La energía de la multitud lo empoderaba, y sintió que la voz de su madre lo guiaba. En ese momento, supo que debía ser fuerte, no solo por él, sino por todos los que habían sufrido en silencio. Valeria tomó su mano, y juntos se enfrentaron a la amenaza. La tensión era palpable, pero Tomás sintió que no estaba solo. La comunidad se unió en una demostración de fuerza y resistencia, y eso le dio coraje. Se dio cuenta de que la lucha por la justicia era más que una búsqueda personal, era un movimiento colectivo que debía ser defendido. Las voces de la multitud se elevaron, llenando la plaza con un canto de esperanza. Las palabras de su madre resonaban en su mente, recordándole la importancia de luchar por lo que creía. La confrontación se intensificó, pero la determinación de la comunidad se hizo más fuerte. A medida que los hombres se acercaban, la multitud se interpuso entre ellos y el escenario, creando una barrera de protección. Tomás sintió una oleada de unidad, y comprendió que la lucha por la verdad no sería en vano. En medio de la tensión, uno de los hombres se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo peligrosa. «¡Regresen!», gritó, retrocediendo hacia la esquina de la plaza. Sus compañeros, sintiendo la presión de la multitud, comenzaron a alejarse. La victoria de Tomás y su comunidad era palpable. La plaza, que había sido un lugar de recuerdos y tristeza, se había transformado en un símbolo de resistencia y esperanza. Mientras la multitud aplaudía y vitoreaba, Tomás sintió que había dado un paso importante hacia su propia identidad. No solo había honrado a su madre, sino que también había encontrado su voz en medio del caos. Gancho, mientras la multitud celebraba, Tomás supo que esta no era la conclusión de su viaje. La búsqueda de su madre y la lucha por la justicia apenas comenzaban, y estaba decidido a enfrentar lo que viniera, con el legado de su madre iluminando su camino. La noche había caído sobre la Ciudad de México, y la plaza aún estaba llena de vida. La multitud que se había reunido para el evento conmemorativo de Rosa había pasado de la tensión a la celebración. Tomás se sintió abrumado por la energía que lo rodeaba. La resistencia que había presenciado había transformado la tristeza en un sentido de propósito. Al mirar a su alrededor, vio a las personas unidas, compartiendo risas, abrazos y palabras de aliento. Sabía que había hecho algo significativo, no solo para honrar a su madre, sino también para construir un legado que seguiría vivo en cada uno de ellos.
Las historias de Rosa y de otros activistas resonaban en su mente, y su corazón se llenó de orgullo. Sin embargo, también sabía que su búsqueda no había terminado. La información que habían recopilado sobre su madre era valiosa, pero aún había preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba su madre ahora? ¿Por qué había desaparecido? Tomás no podía dejar esas preguntas sin respuesta. Había prometido no solo encontrarla, sino también ayudar a aquellos que, como ella, habían luchado por la justicia. Esa noche, después de que la plaza se vaciara, Tomás se reunió con Valeria y Miguel para reflexionar sobre lo que habían logrado. La emoción aún flotaba en el aire, y se sentaron en un banco de la plaza, contemplando las luces que iluminaban el lugar donde había comenzado su viaje. Hoy fue increíble. No puedo creer lo que logramos, dijo Miguel, sonriendo ampliamente. La comunidad está más unida que nunca. Tomás asintió, sintiendo que la carga que había llevado durante tanto tiempo se aligeraba. Sí, y creo que hemos honrado a mi madre de la mejor manera posible. Pero todavía tengo la sensación de que no hemos terminado. Valeria lo miró con atención. ¿A qué te refieres? Quiero seguir buscando a mi madre. La información que encontramos fue importante, pero necesito saber más. ¿Dónde está? ¿Por qué no regresó? Respondió Tomás, su voz llena de determinación. Podemos hacer esto juntos, dijo Valeria, con firmeza. No estás solo en esto. La comunidad está contigo, y haremos lo que sea necesario para ayudar. Tomás se sintió fortalecido por el apoyo de sus amigos. La búsqueda de su madre se había transformado en un esfuerzo colectivo, y sabía que no podía rendirse ahora. A la mañana siguiente, se reunieron nuevamente en el centro comunitario, donde decidieron organizar una nueva campaña de sensibilización. Su objetivo era aumentar la conciencia sobre las personas desaparecidas y las injusticias que enfrentaban las comunidades. Sabían que su madre había luchado por la verdad, y era hora de continuar ese legado. Comenzaron a planificar una serie de actividades, charlas informativas, proyecciones de documentales sobre la lucha por los derechos humanos y un mural en la plaza que honrara a los que habían desaparecido. La comunidad se unió a la causa, y el apoyo que recibieron fue abrumador. Todos estaban ansiosos por participar, y la plaza se convirtió en un espacio de esperanza y resistencia. Durante las semanas siguientes, Tomás se dedicó a investigar más sobre su madre y su historia. Habló con más personas que habían conocido a Rosa y se sumergió en la historia de los movimientos sociales de México. Cada encuentro lo acercaba más a la verdad, y cada día se sentía más conectado con su madre. Un día, mientras revisaba documentos antiguos en la biblioteca, encontró un artículo que mencionaba a su madre junto a un grupo de activistas que habían sido amenazados. Había una foto de ella, de pie en la plaza, rodeada de personas que levantaban pancartas. La imagen lo golpeó con fuerza, y sintió que la vida de su madre era un testimonio de coraje y resistencia. Tomás se dio cuenta de que la lucha de su madre era parte de una historia más amplia, una que aún continuaba. Así que decidió que debía compartir su historia con el mundo. Junto con Valeria y Miguel, comenzaron a trabajar en un documental que contara la vida de su madre y la lucha por la justicia en su comunidad. Querían que el legado de Rosa no solo se recordara, sino que también se sintiera en el presente. El día del estreno del documental llegó, y Tomás se sintió nervioso. La sala estaba llena de personas, amigos y familiares, todos esperando ver la historia que había trabajado con tanto esmero. Al inicio del evento, subió al escenario y tomó el micrófono. Miró a su alrededor y vio rostros conocidos, y eso le dio fuerzas. Gracias por estar aquí hoy. Este documental es un homenaje a mi madre, Rosa, y a todos los que luchan por la justicia. Espero que su historia inspire a otros a seguir luchando, dijo, su voz firme. La proyección comenzó, y mientras las imágenes de su madre llenaban la pantalla, Tomás sintió una mezcla de tristeza y orgullo. Ver a su madre en acción, hablando y luchando, lo conmovió profundamente. Era como si ella estuviera allí, guiándolo en cada paso de su viaje. Al finalizar la proyección, la sala estalló en aplausos.
Tomás sintió que el amor y el apoyo de la comunidad lo envolvían. La historia de su madre había resonado en los corazones de todos, y sabía que su legado vivía en cada uno de ellos. Con el tiempo, la campaña que habían iniciado comenzó a ganar tracción. La historia de Rosa se compartió en las redes sociales, y más personas se unieron a la lucha por la justicia. Tomás se dio cuenta de que su madre había dejado un impacto duradero en su comunidad, y ahora él estaba continuando ese legado. Mientras el sol se ponía, Tomás reflexionó sobre su viaje. Había comenzado buscando respuestas, pero lo que había encontrado era mucho más significativo. Había descubierto su identidad, su propósito y la fuerza de su comunidad. La lucha por la verdad y la justicia no solo era suya, era un esfuerzo colectivo, y juntos estaban creando un cambio. Epílogo: un día, mientras caminaba por la plaza, vio a niños jugando y familias reunidas. En el mural que habían pintado en honor a los desaparecidos, la imagen de su madre sonreía, llena de vida y esperanza. Tomás sonrió, sintiendo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Su viaje no había terminado, pero estaba en el camino correcto. La búsqueda de su madre se había convertido en una misión para continuar su legado, y con cada paso que daba, sentía que su madre lo guiaba. La lucha por la justicia y la verdad seguía viva, y Tomás estaba decidido a seguir adelante, por él, por su madre, y por todos los que habían luchado por un mundo mejor.